Tú también puedes adquirir Kehalin, modelo de intervención de la espiral caótica para alumnos con espectro de sobredotación. Adquiérelo en Amazon. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Alberto Valencia Hernández y, pues como sabrán, he hecho un podcast desde hace algunas ediciones en relación a la sobredotación. Yo llamo a esta población espectro de sobredotación. En diferentes partes del mundo se les conoce por nombres distintos. En algunos lugares se llama alta capacidad, en otros aptitudes sobresalientes, en lo general giftedness o sobredotación. En ese sentido, hoy quisiera hablar sobre un proceso en particular que a veces pasa desapercibido. ¿Cómo se da el desarrollo, no? Si bien no existe un desarrollo único para una persona con sobredotación o aptitudes sobresalientes, sí tendríamos que reconocer que antes de la manifestación del talento, principalmente estamos viendo rasgos de una sobredotación. Entonces, ¿qué estamos hablando entonces de una sobredotación? En algunos lugares los rusos le llamaron dones. También le llamaron en este sentido dotación. Y es esta posibilidad que un sujeto tiene una capacidad única para poder ejercer posiblemente algo, ¿no? Es como una esfera que tiene una cierta capacidad a la hora de introducir cierta cantidad de agua. Pero si yo no tengo toda el agua necesaria, probablemente esa capacidad no sea ocupada de la forma para la cual el recipiente en este sentido estaba preparado, ¿no? Y entonces, estas son algunas de las visiones que pudiéramos entender como esto de sobredotación, que es una latencia, esa sería una palabra muy cercana, latencia que alguien pudiera tener para poder despertar en un segundo momento un talento particular. Y entonces, cuando hablamos del desarrollo, si pudiéramos hablar de lo normal, y yo pondría esto en el término de lo normal, es, hay sujetos que tienen una dotación, y esa dotación a la vez te permite, de cierta manera, tal vez, despertar el talento en cualquier momento de la vida. Hay chicos que lo despiertan a temprana edad, como bien lo ha demostrado Gardner. Hay otros que lo despiertan tal vez más tarde, lo despiertan en la adolescencia, lo despiertan, no sé, por lo general la gente espera que se despierte en la adolescencia, ¿no? En la etapa del egreso de la primaria a la secundaria. Por eso muchos programas que existen de aptitudes sobresalientes plantean que el talento se debe especializar a partir del sexto grado o incluso la secundaria, por una edad cronológica, porque hemos estado pensando que en ese momento la manifestación del talento se potencia. Pero hay sujetos que lo despiertan antes y hay sujetos que lo despiertan mucho tiempo después. Incluso podríamos decir que algunos podrían estar despertándolo en su lecho de muerte, siendo en un sentido figurado, ¿no? O sea, en sus últimos años, y probablemente la grandeza de su teoría, por consiguiente, llegó el reconocimiento ya póstumo, porque evidentemente ya no estaban, ¿no? Entonces, esta línea de sobredotación nos hace ver que esta potencialidad es difícil de detectar. Y todos dirán, no, pues sí. Por lo general, los maestros lo que detectan son manifestaciones de talento. Pero la sobredotación, que es este potencial, esta capacidad, pasa completamente desapercibida. Y bien, y sí quiero hacer énfasis en esto, la sobredotación sería la parte A, o si lo quieren llamar en el programa aptitudes sobresalientes, sería como que la línea A, la línea base, y el talento la línea B o el momento B del desarrollo de un sujeto. Como lo decía, algunos lo harán antes, otros después, y otros muchísimo tiempo después, ¿no? Pero nuestros sistemas de detección en muchas ocasiones ponderan ya la manifestación del talento. Entonces la gente lo que realmente ve, lo que realmente está buscando, son chicos talentosos. Y eso nos hace entender, en este sentido, algo que se ha vuelto como un cliché y todo el mundo dice, incluso Betancourt en algunos espacios, en algunos libros ha comentado, ¿no? Que un sujeto con sobredotación
podría generar talento. O no, ¿no? Y que una persona con talento específico previamente debió haber tenido sobredotación, porque es la parte medular de una capacidad que está ahí. ¿Qué lo despierta o qué detona a un sujeto el despertar el talento? Es una moneda al aire, es un gran azar. Algunos sujetos lo despiertan porque encuentran un instrumento musical, porque conocen un maestro, porque encuentran un libro, porque de repente los astros se alinearon, porque a alguien le cayó una manzana en la cabeza y se hace un chichón. Y eso le dio la oportunidad, o porque por ejemplo se metió en una bañera y de repente sacó agua, y a partir del agua se puso a pensar y generó algo que antes no había pensado, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones parece azaroso y nos hace pensar entonces qué se hace en la escuela, que sería como la gran reflexión, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela para que todo el potencial de talento tenga que surgir de una cuestión azarosa? Ya lo decía en este sentido Stenberg, lo decía Tambo, que habría que reconocer que hay un déficit de suerte, ¿no? Hay una cuestión de suerte que está ahí latente, que algunos la tienen, otros no la tienen, algunos logran las oportunidades, otros no logran las oportunidades. A alguien, por ejemplo, lo ve un busca talento y decide no cobrarle porque es una persona de escasos recursos, y de repente le dice: de lo que tú ganes en tu primer salario, pues ahí me vas pagando por todo lo que hice del visoreaje contigo. Y despertamos futbolistas, basquetbolistas, y hay otros que de repente pues no tienen esa suerte. Y eso no quiere decir que no hayan tenido sobredotación y que incluso no hayan despertado el talento, porque eso pudiera ser una variante que deberíamos reconocer, ¿no? No todo sujeto talentoso tiene garantizado el éxito, porque tendríamos que entrar en una cuestión de subjetividad a la hora de pensar qué es el éxito. ¿Qué lo reconocemos como éxito? La cantidad de gente que te da un like, la cantidad de gente que paga por ir a verte, la cantidad de gente que compra un libro que pudiera no tener muchísima calidad, pero pues es un bestseller para muchas personas, porque les dice tal vez algo que querían leer y querían escuchar, y aquello que les dice lo que no quieren leer, probablemente nadie lo compre, ¿no? Y no por eso deja de tener sentido o ser talentoso. Pero no todos los talentosos van a tener este golpe de suerte, y por consiguiente, sea lo que sea el éxito, podría no figurar en su vida, ¿no? También tendríamos que hablar sobre las propias perspectivas personales de identidad, que permite o no permite que un sujeto decida o no ser parte de. Eso es crucial. Me parece que en este sentido sí tendríamos que analizar esta parte que juega la personalidad del sobredotado. Porque el sobredotado puede decir: sí, yo mismo sé que hay algo en mí que es distinto. Hay algo que me llama que soy distinto, pero yo no quiero ser distinto. Y entonces eso que se ha llamado como el gran factor de encubrimiento puede aparecer en el sentido de cómo se puede ir ocultando esta potencialidad. Y uno se da cuenta entonces que se necesita mucha sagacidad para poder detectar un sujeto sobresaliente. No basta con ir con un inventario, no basta con ir con un documento y pensar que mágicamente por el documento yo me volví experto para hacer detección. Hay otros factores que debo considerar a la hora de mirar, y a partir de mirar podría pensar en esta diversidad inmensa de formas y manifestaciones que yo he llamado espectro de sobredotación, para poder reconocer que existen sujetos que no siguen lógicas, o que las lógicas que nosotros pensamos y pensaríamos que debería ser lógica, no lo son para ellos, y por consiguiente tienen un desarrollo completamente distinto. Y entonces no tendríamos que hablar del sobresaliente per se como un perfil, sino hablar de los tipos, las manifestaciones, los sujetos, porque cada sujeto construye su identidad, y esa identidad construye a la vez la manera en la cual es sobresaliente o no en un mundo y una particularidad específica de un contexto cultural
que abre o no espacios, ¿no? Y entonces, haya suerte o no haya suerte, deberíamos entrar en una gran discusión de qué tanto nuestras instituciones educativas están abriendo las oportunidades. Si no se abren esas oportunidades, habría que cuestionar qué se debe cambiar en el modelo educativo. Hoy hablamos del programa analítico y esa fue mi último video. Pero no pasa nada más. El programa analítico no rescata a los alumnos sobresalientes, y no es porque teóricamente no puedan estar. Ahí deben estar. Pero eso implica también formar la mirada. Y cada vez estamos más lejos, pues la gente ni siquiera ha leído algo básico como el programa de 2022. Ya no hablemos de teóricos, ya no hablemos de artículos académicos actuales. Y entonces, si la gente lo que tendría acceso sería el programa, que ni siquiera se los dieron físicos, sino todo está virtual, no lo han leído, pues seguimos atrapados en un discurso donde sí, para justificar estancia de algunos docentes, tengo que buscar sobresalientes, pero no sé quiénes son ellos, porque nunca he mirado más allá desde una visión del talento realizado bajo mi óptica, porque también el talento podría entrar en la subjetividad. Muchísimas gracias y linda noche a todos.